Desde l'Associació d'Esplais Valencians y en concreto desde los dos esplais de Quart de Poblet, no queríamos durante esta cuarentena dejar a un lado nuestra actividad y decidimos realizar actividades los sábados como llevamos haciendo desde hace 15 años, pero claro, decidimos bautizarlo como Esplai a Casa, ya que bueno, no podemos salir, pero sí que podemos hacerlo a través de una pantalla y eso es lo que estamos haciendo. Cada sábado subimos a nuestras redes sociales 2 o 3 vídeos con talleres y actividades de diversas temáticas para que también haya para todos los gustos. Y en concreto las monitoras de los esplais de Quart de Poblet hemos llevado y vamos a llevar a cabo talleres como taller de jardinería, 2 talleres de cocina, talleres enfocados al Día del Libro, para también seguir un poco con nuestra educación en valores y en lo que defendemos. Además de todo esto, para seguir con nuestra misión, también hemos querido estar ahí con las familias y seguir preocupándonos día a día y manteniendo el contacto con ellas, que al final es una parte muy importante de lo que hacemos, la cercanía con las familias. Y para ello pues estamos en contacto cada semana, cada día prácticamente con las familias a través de los grupos de WhatsApp. Y bueno, además de ello, desde los esplais de Quart se está incidiendo mucho en la difusión de talleres y actividades dinámicas, etcétera, para que las familias tengan alternativas, además de lo que nosotras subimos cada sábado. Y se les va a proponer próximamente también algún tipo de reto para seguir un poco con nuestra temática en concreto de Esplai Jambori, que este trimestre era la danza y no hemos podido llevarla a cabo. Pero bueno, en la medida que podamos la llevaremos a cabo desde casa. Y con todo esto queremos, como ya he comentado, seguir con nuestro ocio educativo, pero también seguir en contacto directo con los niños y niñas y las familias, y que no se pierda toda esta red que estamos construyendo desde hace ya tantos años.